Buenas tardes, buenas noches, compañeros, profesora. Mi presentación es sobre la actividad de descripción de archivos. Mi nombre es Patricia Echeverry Mora. Estoy en el sexto semestre de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. En el siguiente proceso voy a explicar sobre las normas ISAR. Esta es una pequeña presentación en diapositivas, para la cual también voy a utilizar un tablero mostrando algunos ejemplos. Entonces procedemos. ¿Qué son las ISAR? Son la norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias, cuyo objeto se lo describo de la siguiente manera, dejándole un pequeño análisis, pero pues realmente considero que el objetivo principal de esta norma es ofrecer unas reglas generales como para normalizar las descripciones archivísticas en cuanto a los productores de los documentos de archivo. Entonces, estos productores de documentos nos van a permitir tener un acceso a los archivos y a los documentos a través de la descripción, como también nos permite controlar la producción de registros de autoridad archivística que se vayan generando, ¿no?, en los puntos de acceso consistentes. También nos permite identificar de cierta manera los productos de los documentos. Entonces es una norma que nos permite hacerle como cierto seguimiento a la documentación que se produce. Los antecedentes. Bueno, tiene varios antecedentes porque la primera versión de esta norma, que fue presentada en Beijing, China, fue en el año 1996. Entre el año 2000-2004, el Comité de Normas y el Consejo Internacional de Archivos revisan esta norma que fue presentada y además fue tomada como una tarea primordial, ¿no? Entonces, para el año 96, esta contenía 3 áreas, que era el de control de autoridad, información y notas. Ya en el año 2003, que fue presentada, en el 2002, se presentó un borrador de la versión que fue presentada en Madrid, España. Luego, en el año 2003, aparecieron 4 áreas, que fueron las áreas de identificación, las áreas de descripción, la área de relaciones y la área de control. Entonces este es un pequeño resumen de lo que se hace, de lo que surgió, y ya para el 2004, que fue aprobada por medio del Congreso Internacional de Archivos en Viena, exactamente en agosto del 2004. Estas son algunas de las características, que es el proceso de lo que venía explicando, lo que surgió en el año 96, lo que surgió en el año 2002, en el 2003, hasta su aprobación. Algunas normas relacionadas con la ISAR. Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle. Primero diciendo que pues esta norma nos sirve para describir los documentos de archivos, como también otros recursos. Nos sirve de guía para elaborar los registros de autoridad, también para proporcionar reglas que se establecen en los encabezamientos archivísticos. Entonces voy a entrar a explicarles un poco más sobre cada regla. Entonces, pues la ISAC, que es la Norma Internacional General de Archivos, y para eso nace la NTC ISO 639-2,
que como dice su nombre, que son los códigos para la presentación de los nombres e idiomas. Pero esta constituye las normas internacionales de la lengua, pensada en códigos, en las necesidades terminológicas. La ISO 690, que habla sobre la documentación y referencias bibliográficas, el contenido, formas y estructura, es una norma específica que sus elementos se deben ser mencionados en las referencias bibliográficas para aplicarla a los documentos publicados, como las monografías, las publicaciones seriadas y otros documentos. La ISO 690-2, que es la documentación de referencias bibliográficas, también nos sirve para citar los textos en recursos electrónicos. Esta surge como una necesidad que para todos los usuarios de Internet, como también sirve para la construcción de referencias en Internet, las referencias bibliográficas, que es lo que comúnmente nos están solicitando a todos los que estudiamos y para presentación de algún trabajo o algo, hacer referencias. La ISO 690-2 pues nos sirve también para citar los textos en recursos electrónicos. Perdón, esa ya la he dicho. La ISO 999, que es la información y la documentación. Esta norma ofrece directrices para el contenido de estructura y la presentación de índices en libros, en los trabajos, en las publicaciones periódicas, informes, en patentes y algunos otros documentos que sean escritos e impresos. En la ISO 2788, esta norma es un instrumento muy útil y garantiza la práctica en el espacio de varios puntos de indexación, aunque también esta norma nos considera que es un instrumento. No se considera que sea de estricto cumplimiento o que se obligue a utilizar, solo que está basada en los principios de cualquier campo lingüístico. En la norma 3166, en la ISO, el propósito de esta norma es establecer códigos que sean reconocidos internacionalmente, pues para la representación de los nombres de países, pues también de territorios o de áreas de interés geográfico o subdivisiones. Entonces es como muy clara. La ISO 5963, pues métodos para examinar documentos y determinar las materias, seleccionar términos de indexado. La verdad, esta norma no fue mucho lo que pude sacar, entonces como que no profundizo en ello, la dejo así. En la 5964 pues es muy similar a la 2788, que es un instrumento muy útil, coherente, que se apoya en la ley británica, en la 58723. Además, confirma la culminación del proceso del tratamiento de los tesauros monolingües y multilingües en un solo código. Esto realmente sí lo leí porque no me lo sé de memoria. Vamos a hablar sobre la ISO 8601, que especifica la notación estándar para representar instantes, intervalos o intervalos muy recurrentes del tiempo, evitando las ambigüedades. En la ISO 15489, sobre la información y documentos administrativos de los registros, puedo decir que se centra como en los principios de la gestión de los documentos, también como en esos requisitos básicos para que las organizaciones establezcan un marco de buenas prácticas
para mejorar la forma sistemática, que sea algo efectivo, que sea algo de mantenimiento. Y en la 15.511, que es sobre la información y la documentación, pues dice que es una norma que se encarga de asignar un número único para cada biblioteca en el mundo, para cada organización, para cada archivo, para los museos, para todo lo que tenga que ver con impactos mínimos en los sistemas existentes. Entonces este número identifica a cada lugar, a cada sitio. Más que todo es implementado en las bibliotecas. La estructura y uso de esta norma. Bueno, pues nos está describiendo cómo se estructura y para qué realmente se usa esta norma. Entonces, pues no quiero entrar a leer, solamente quiero dejar la diapositiva porque es extensa. Esta norma es muy detallada, muy precisa. Entonces también dice que es un tipo de información que puede incluirse en el registro de autoridad de archivos, sirve como orientación sobre la forma integral de estos registros en un sistema descriptivo controlado. Acá ya entramos a hablar de cada área. Entonces esta es la área de identificación, que tiene el tipo de identificación que son son los componentes. Entonces tiene 6 componentes, que es el tipo identificador, formas autorizadas del nombre, las formas paralelas del nombre, formas normalizadas del nombre según las otras reglas y otras formas de nombre, identificadores para constituciones. Este es un ejemplo claro de la ISAC, que es el área de identificación. Entonces, pues como bien vemos, acá nos está diciendo cuál es el tipo de entidad. Acá se describe que es una institución. Las formas de autorización del nombre, entonces se utiliza que es un consejo de guerra. Las formas paralelas del nombre, que solo se aplican a las formas que se adopta el nombre de otras lenguas o escrituras. Las formas normalizadas del nombre, que aplican en el caso de nombres elaborados de acuerdo con las reglas o estándares nacionales o internacionales. Otras formas del nombre pues puede ser Consejo de Guerra, Consejo de Guerra y Marina, Supremo Consejo de Guerra, Real Supremo Consejo de Guerra. O sea, son otras maneras a las cuales podemos adecuar este mismo nombre o similar, que es el Consejo de Guerra. El área de descripción, este tiene fechas de existencia, la historia, los lugares, el estatuto jurídico, las funciones, ocupaciones y actividades, atribución, fuente legal o legales, estructura ya sea interna, genealogía, y el contexto general. No quiero entrar como a especificar cada una de ellas porque realmente es como muy repetitivo, porque es un documento el cual ya hemos leído. Entonces solamente me he dedicado como a sacar lo esencial de cada uno. Para no tener que escribir definiciones ni nada de esto. Las áreas de relaciones, que contienen nombre e identificadores de las instituciones, personas, familias, relaciones, la naturaleza de la relación, la descripción de la relación y las fechas de la relación. El cuarto es el área de control, que tiene un identificador de registro de autoridad, identificadores de la institución, reglas y o convenciones, el estado de elaboración, nivel de detalle, lenguas y escrituras, fuentes, notas de mantenimiento. Esta es la quinta, que es la relación de instituciones, personas, familias con documentos de archivo y otros recursos. Este es el último, el más extenso, porque ya tiene los identificadores, los títulos de los recursos relacionados, tipos de recursos relacionados, la naturaleza de las relaciones, la fecha de los recursos relacionados y o las relaciones. En este momento pues doy por terminadas mis diapositivas, pero pues igual también quiero mostrar
otro material que voy a ir escribiendo poco a poco en un tablero. Entonces voy a mostrar un ejemplo de las 3 primeras áreas que hablamos en el año 96. Bueno, acá encontramos el área de control, área de identificación y un área de descripción, que podemos decir que el identificador de registro de autoridad pues es el área de control, el tipo de identidad pues es la identificación y las fechas de existencia es el área de descripción. Entonces voy a mostrarles un pequeño cuadrito donde les voy a explicar. Este pequeño cuadrito que hago, disculparán como algo feíto, pero me pareció interesante porque es la descripción de las funciones donde se cierran el ciclo del conocimiento, ¿no? Entonces donde nacen las funciones, que dice que se documentan pues obviamente los documentos de archivo, luego tienen doble función, que son producidas y utilizadas por las instituciones, ya que estas pues utilizan los documentos, producen los documentos y pues de esta misma manera realizan funciones, ¿no? Que es donde producen y gestionan. Entonces este es el cuadro que va muy de la mano con las normas ISAR, pues porque conocen el documento, las ISAR porque es el organismo productor, y las ISDF porque conocen la función y el reflejo del documento. Entonces pues son documentos muy importantes que realmente van de la mano. Son organismos productores, como también recogen nombres, funciones y hacen actividades esenciales, que es lo que las caracteriza. Entonces pues de toda esta información realmente se pueden sacar las funciones, fechas, lugares, el desarrollo, la gestión de los documentos, y todo va muy de la mano con la información que se requiere. Entonces por eso considero que es demasiado importante hablar de este cuadrito. Es el enlace que hace, es un modelo, un mapa conceptual de la archivística. Y pues no siendo más, considero que no creo como demasiado relevante ponerme a transcribir cada norma, cada elemento, cada función. Entonces por eso simplemente hice como un breve resumen y explicar un poquito más de las ISAR, como por qué nacieron, cómo fue su función, cómo se fue detallando a medida del tiempo. Les presento un documento interesante, es un PDF que encontré en el archivo general, donde explica la norma internacional, los antecedentes, que fue algo a lo que hice referencia y también me ha servido mucho para hacer un poco este proceso, las características, los antecedentes. Como pueden ver es bastante extenso, qué contenía la primera edición, qué contuvo la segunda, los alcances, los objetivos, la descripción, lo que se proporciona, las ISAR. Es un documento muy bien explicado. También hace un cuadro comparativo sobre las ISAR y las ISAR. Entonces acá no lo realicé porque pues realmente no estamos hablando sobre las ISAR. Entonces creo que es un buen PDF para trabajar, para revisar, para leer. También contienen muchos ejemplo de identificación, del área de descripción, de la segunda relación, que es el área de relaciones. Trae varios. Entonces pues un texto completo, y acá se deja el link para que pueda ser consultado
No siendo más, agradezco mucho. Me disculparán de pronto algunas interrupciones, pero pues es muy tarde en la noche donde puedo grabar mi video. No siendo más, pues muchísimas gracias por la atención.